El rancho de la niebla. Me llamo Raúl, soy de Sonora, y durante años trabajé como veterinario rural atendiendo animales en ranchos ganaderos de toda la región. Siempre me gustó esa vida de campo, los amaneceres naranjas, el sonido del ganado, el olor a tierra recién regada. Pero hubo un tiempo, hace ya casi 10 años, en que estuve a punto de dejarlo todo, y fue por culpa de un rancho al que nadie quería ir. Un sitio al que los lugareños llamaban el Rancho de la Niebla. La primera vez que escuché ese nombre fue en una cantina de Álamos. Estaba cenando con un par de amigos ganaderos cuando uno de ellos mencionó que un rancho abandonado había sido reabierto por una familia de fuera y que buscaban a alguien que pudiera revisar el estado del ganado que habían heredado. Dijo que el lugar quedaba en las colinas de El Zapote, una zona de neblina casi permanente durante el invierno. Pero nadie quiere ir, agregó bajando la voz. Dicen que ese rancho está maldito. Me reí, pensando que era una exageración más. Sin embargo, como necesitaba el dinero, me ofrecí a ir yo. A los pocos días me contactó por teléfono una mujer llamada Clara, que me explicó que el rancho había pertenecido a su tío, fallecido hacía unos meses, y que desde entonces las reses se estaban muriendo sin causa aparente. Me pidió que fuera a revisarlas por una semana. Me pagaría bien y tendría alojamiento y comida. Acepté sin pensarlo mucho. El camino hacia el Rancho de la Niebla fue largo. Subí por un sendero lleno de piedras, con el aire cada vez más húmedo. Una bruma espesa cubría todo, incluso al mediodía. Apenas podía ver unos metros adelante. Cuando llegué me recibió Clara, una mujer de unos 30 y tantos con una expresión cansada. Detrás de ella, la casa principal se alzaba entre los árboles, vieja, con las paredes ennegrecidas por la humedad. «Gracias por venir, doctor», me dijo con voz temblorosa. No se imagina lo mal que la estamos pasando. Dentro, me presentó a su esposo, Mauricio, y a su hijo pequeño, de unos 6 años. Había un silencio raro en la casa. Ni siquiera se escuchaban los grillos, solo el goteo constante de la lluvia en los aleros. Clara me explicó que cada noche, una niebla más densa que el resto cubría los corrales, y al amanecer encontraban animales muertos. No había huellas de coyotes, ni signos de ataque, solo los cuerpos tiesos, con los ojos abiertos y una capa fina de humedad cubriéndolos como escarcha. Esa primera noche, mientras cenábamos, el niño preguntó: «Mamá, ¿hoy también va a venir la señora?» Clara palideció. «¿Qué señora, hijo?» «La que camina en el corral, la que te llama desde la niebla». Mauricio le gritó que se callara y lo mandó a dormir. Yo me quedé helado, sin saber si preguntar. Clara cambió de tema y fingió que no había pasado nada, pero en su rostro se notaba el miedo. Esa fue la primera vez que escuché sobre la señora. Al caer la noche, la neblina se volvió tan densa que no podía ver ni la cerca del corral. Decidí salir igual con mi linterna. Los animales estaban inquietos. Caminé entre ellos y noté algo raro. El aire era más frío junto al establo, como si de ahí emanara la bruma. De pronto, un sonido seco me hizo girar. Una puerta golpeando con fuerza. Corrí hacia la casa, pero cuando volví la vista atrás, juraría que vi una figura femenina parada entre la niebla, quietísima, observándome. «¿Clara?», grité. Nadie respondió. Cuando di un paso adelante, la linterna parpadeó y la figura se desvaneció. Dormí mal esa noche. En mis sueños veía a una mujer de cabello largo, empapada, caminando entre los animales, tocándolos uno a uno. Cada vez que su mano los rozaba, caían muertos. Me desperté con el corazón acelerado y un sonido de goteo constante junto a la ventana. Me acerqué y vi marcas de manos húmedas en el cristal, como si alguien hubiera estado apoyado ahí mirando hacia adentro. Al día siguiente, Clara me contó algo más. Dijo que el rancho había pertenecido a su tío Germán, un hombre solitario, de carácter violento, que vivía con una empleada llamada Isidora, una mujer mayor que le ayudaba con la casa y los animales. Nadie sabía qué había pasado con ella,
solo que un día desapareció. Mi tío murió poco después, dijo Clara, bajando la mirada. Lo encontraron en el establo, como los animales, tieso y mojado. A partir de entonces, comencé a sentir que algo en ese lugar respiraba conmigo. Las noches se volvían más frías. El viento soplaba entre los árboles y la niebla parecía entrar a la casa como si tuviera voluntad propia. Una madrugada, me despertó un sonido de pasos sobre el techo. Salí con la escopeta de Mauricio, apuntando al aire, pero no había nadie. Solo la bruma moviéndose, espesa, viva, y de pronto, otra vez esa voz. Raúl. Era un susurro suave, femenino, proveniente del corral. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? Al día siguiente, le pregunté a Clara si había escuchado algo similar. Ella me confesó que sí. Cada noche la oímos más cerca. A veces entra en los sueños de Mauricio y lo llama por su nombre también. La niebla no se disipaba ni de día. En una de las inspecciones encontré algo inquietante, una zanja cubierta con tablas detrás del establo. Al removerlas, vi restos de huesos pequeños y un trozo de tela vieja con iniciales bordadas. I.M. Isidora Martínez, la empleada desaparecida. Cerré la zanja y no dije nada. Pero esa misma noche, el niño volvió a hablar en sueños. «La señora ya viene», murmuraba entre dientes. «Dice que va a llevarse a mamá». Cuando desperté, Clara ya no estaba en su cama. Me levanté de golpe, pensando que habría ido al baño o a revisar a su hijo, pero la puerta de la habitación seguía abierta y el pasillo estaba vacío. Mauricio dormía profundamente, con el rostro sudado y los puños apretados. En la mesa, la vela que habíamos dejado encendida durante la noche estaba apagada. Tomé la linterna y salí a buscarla. La niebla cubría todo, más espesa que nunca. Apenas podía ver mis propios pies. Caminé hacia el corral guiado por el sonido del agua goteando. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico, como sangre. Cuando llegué al establo, la vi. Clara estaba de pie junto a la zanja que había cubierto el día anterior. Tenía los pies descalzos y el camisón empapado. En una mano sostenía una pala, en la otra, un trozo de tela. «¿Clara?», dije con voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo?». Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía dormida. «La escuché», susurró. Me dijo que la ayudara a salir. Intenté acercarme, pero en ese momento la linterna se apagó. El silencio fue absoluto. Luego escuché un sonido húmedo como si algo se arrastrara dentro de la tierra. Clara soltó la pala y retrocedió. De la zanja, una mano pálida, hinchada, se asomó entre las tablas. La sujeté por los hombros y la arrastré hacia atrás. Gritó, despertando de su trance. La niebla giraba a nuestro alrededor como si tuviera vida propia. Corrimos hacia la casa. No quise mirar atrás, pero escuché un lamento, un grito profundo que no parecía humano. Dentro, Mauricio nos esperaba con la escopeta en la mano. Cuando le contamos lo ocurrido, se negó a creerlo. «Están sugestionados», dijo, aunque el miedo en su voz lo delataba. «Mañana mismo nos vamos de aquí». Pero no pudieron hacerlo. A la mañana siguiente, la camioneta no arrancó. La batería estaba muerta y el motor cubierto por una fina capa de humedad. Llovía sin parar y el camino hacia el pueblo se había convertido en un lodazal imposible de transitar. Estaban atrapados. Pasaron los días y los fenómenos se hicieron más frecuentes. Los animales dejaron de comer. Las paredes rezumaban agua incluso en las habitaciones interiores. En las noches el niño hablaba solo, mirando al rincón. Decía que la señora estaba en la ventana. Yo comencé a sentirme enfermo. Dolor de cabeza constante, fiebre, pesadillas. En todas ellas aparecía la misma imagen. Una mujer con el rostro cubierto de barro y los ojos blancos, caminando hacia mí con los brazos extendidos. Cada vez que despertaba, el suelo junto a mi cama estaba húmedo. Una tarde, mientras Mauricio reparaba la camioneta, escuché un golpe en el granero.
Fui hasta allí y, al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó. Dentro había huellas húmedas que llevaban hasta el fondo del pasillo, donde un espejo antiguo estaba apoyado contra la pared. El cristal estaba empañado. Me acerqué y pasé la mano para limpiarlo. Pero el reflejo no era mío. Vi el rostro de una mujer. Su piel estaba gris, sus labios morados. Detrás de ella, el establo ardía, iluminando todo con un resplandor anaranjado. Grité y retrocedí. El espejo cayó y se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, escuché un relincho desesperado. Corrí al corral. Uno de los caballos se retorcía en el suelo, con espuma saliendo de la boca. Clara y Mauricio llegaron detrás de mí, horrorizados. El animal murió en cuestión de segundos. En su cuello, una marca de dedos, como si alguien lo hubiera estrangulado. Esa noche, Mauricio no quiso dormir. Colocó la escopeta junto a la puerta y se quedó fumando en silencio. Yo apenas podía mantenerme en pie. A medianoche la niebla volvió a entrar en la casa, deslizándose por debajo de las rendijas como si fuera un ser vivo. El niño empezó a llorar en su habitación. Corrimos hasta él. Estaba temblando, señalando hacia la ventana. «Está ahí», dijo. «Dice que ya se acordó de quién la mató». Fuera, entre la bruma, una figura femenina se dibujaba apenas. Clara la miraba sin moverse, como hipnotizada. Mauricio levantó la escopeta y gritó que se alejara. Un trueno retumbó y el disparo resonó casi al mismo tiempo. Cuando el humo se disipó, no había nadie afuera, solo la niebla, girando lentamente. Pero dentro de la habitación, sobre el suelo, había algo, un colgante de plata, oxidado, con las iniciales IM grabadas. Esa fue la última noche que dormimos en esa casa. Al amanecer, sin importar el lodo ni la lluvia, Mauricio logró encender la camioneta y nos marchamos. Nadie dijo una palabra durante todo el camino. Clara abrazaba a su hijo, que seguía dormido, y yo miraba por la ventana cómo la niebla se quedaba atrás, como si nos observara. Pasaron semanas antes de que me atreviera a volver a mi trabajo. Pero algo no se fue conmigo. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese susurro en mi oído. Raúl. Esa palabra seguía resonando en mi mente, aunque el sol ya iluminaba el camino y las aves cantaban como si no hubiera pasado nada. Me levanté con el corazón todavía acelerado, pero intentando convencerme de que había sido un sueño. Clara y Mauricio ya estaban despiertos, preparando café. El niño, todavía somnoliento, jugaba con un pequeño perro del rancho que había sobrevivido a la niebla de la noche anterior. Decidí revisar los corrales antes del desayuno. La tierra estaba mojada, con charcos que reflejaban la luz de la mañana. Me movía con cuidado, observando cada animal. Parecían tranquilos, aunque sus ojos me seguían con una intensidad que no me gustaba. Mientras inspeccionaba el establo, noté que una de las puertas estaba entreabierta. La noche anterior la había cerrado bien. Al acercarme, un olor extraño, mezcla de humedad, tierra y algo metálico, me golpeó la nariz. La niebla de la madrugada se colaba por las rendijas, y entonces lo vi. Un montón de paja removida, como si alguien hubiera estado buscando algo, o escondiendo algo. «Mauricio, ¿viste esto?», pregunté, aunque él estaba ocupado con el café. «No te preocupes, Raúl», respondió sin mirarme. «Aquí siempre pasa algo raro con la paja y los animales. Nada que no pueda arreglar», pero su tono no me convenció. Había miedo en su voz, y yo lo noté. Caminé hacia la zanja que habíamos cubierto con tablas días atrás. La palada que habíamos hecho para enterrar los restos de la empleada desaparecida parecía intacta, pero algo brillaba en la tierra húmeda. Me arrodillé y lo recogí, un pequeño relicario de plata, oxidado, con las mismas iniciales IM que habíamos encontrado antes. El corazón me dio un vuelco. No podía ser coincidencia. En ese momento, un sonido sordo me hizo girar. Detrás del establo, entre la niebla, una silueta femenina apareció. No se movía, solo me observaba. El aire se volvió helado y la paja crujía bajo mis pies. «Clara»,
susurré, aunque sabía que no era ella. La figura se desvaneció antes de que pudiera acercarme. Un golpe seco en la puerta del granero me obligó a girar de nuevo. Dentro todo parecía normal, pero la sensación de ser observado persistía. Decidí que esa mañana sería mejor inspeccionar los alrededores del rancho. Caminé por los senderos entre los árboles, donde la niebla se enroscaba como serpientes. Cada paso parecía retumbar demasiado. El suelo estaba cubierto de huellas que no reconocía. No eran de animales, eran humanas, y muchas de ellas se dirigían hacia el bosque que rodeaba la propiedad. Cuando regresé, Clara y Mauricio estaban pálidos. «Raúl», dijo ella, «algo no está bien. Esta mañana escuchamos pasos dentro de la casa, y el niño dice que la señora vino a verlo mientras dormía». Supe entonces que el rancho no nos dejaría ir. Los días siguientes se volvieron un tormento silencioso. Cada mañana, el aire estaba más pesado y la niebla parecía invadir la casa, filtrándose por los rincones, cubriendo los muebles y los pisos de humedad que jamás se secaba. Las vacas del corral comenzaron a mostrarse inquietas, como si advirtieran algo que nosotros no podíamos ver. Una tarde, mientras revisaba a una de ellas, me percaté de que su mirada no estaba en mí, sino fija en un punto vacío entre los árboles. Algo invisible la mantenía fija, rígida, y su respiración era rápida y superficial. Clara y Mauricio intentaban mantener la rutina. Se despertaban temprano, alimentaban a los animales, ordenaban la casa, pero había momentos en que se detenían, miraban hacia la neblina y bajaban la voz, como si supieran que hablar demasiado atraería atención no deseada. Esa sensación de vigilancia constante me drenaba la fuerza y el ánimo. Una noche, el niño comenzó a llorar desconsoladamente. Corrí a su habitación y lo encontré señalando hacia la ventana. «Mira», dijo entre sollozos. «La señora está afuera». La niebla afuera era tan espesa que apenas podía distinguir formas. Pero por un instante, juraría que vi la silueta de una mujer erguida, con el cabello empapado pegado al rostro. Sus ojos, no había ojos, solo un vacío que me atravesaba. Intenté calmar al niño mientras mi propia respiración se volvía agitada. Clara entró corriendo, y apenas nos miramos, comprendimos lo mismo. No estábamos solos, y lo que habitaba el rancho no nos dejaría ir hasta que algo se resolviera, o hasta que uno de nosotros desapareciera. Durante los días siguientes, los fenómenos aumentaron en intensidad. Las vacas aparecían con cortes superficiales, como si alguien hubiera pasado las manos por su piel con violencia. Los perros se escondían, gruñendo a puntos vacíos. Una mañana, Mauricio y yo encontramos la puerta del establo abierta, aunque la habíamos cerrado con llave la noche anterior. Dentro, la paja estaba removida, y sobre ella, marcas de manos húmedas, similares a las que aparecían en los cristales de la casa. El niño empezó a hablar solo por las noches, describiendo a la mujer en detalle. Tiene barro en la cara y los ojos blancos. Dice que quiere jugar con nosotros. La tensión se volvió insoportable. Cada vez que entrábamos a la casa, sentíamos que algo nos observaba desde los rincones. Por las noches, la cama de Mauricio se movía ligeramente, como si alguien invisible estuviera sentado sobre él. La mía estaba fría, aunque las mantas y la chimenea estaban encendidas. Una tarde, decidí investigar el viejo pozo que estaba detrás del establo. La tapa de madera estaba floja. Al levantarla, un olor fétido me golpeó la cara. Tierra húmeda, putrefacción y un aroma metálico que me recordó a la sangre. Miré dentro con la linterna y lo que vi me heló la sangre. Huesos humanos, restos de ropa y un medallón de plata oxidado con las iniciales IM. Caí de rodillas, incapaz de articular palabra. No podía ser coincidencia. Todo lo que habíamos vivido en el rancho estaba relacionado con esa mujer. Su desaparición, la muerte del tío, la maldad que parecía emanar del lugar, todo apuntaba a un ciclo que no se había roto.
Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo los susurros, al principio suaves, casi imperceptibles. Raúl, Raúl, luego, más fuertes, desgarradores, provenientes del corral. Me levanté, con el corazón martillando, y vi cómo la niebla se colaba por debajo de la puerta del establo, avanzando lentamente hacia la casa, cubriendo todo a su paso. Tomé la escopeta de Mauricio, aunque sabía que no haría efecto. Afuera, un relincho estremecedor resonó entre los árboles. Corrí hacia el sonido, y allí estaba, un caballo negro, inmenso, con los ojos completamente blancos, y sobre su lomo, la silueta de la mujer. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el viento. Clara me alcanzó sujetándome con fuerza. Mauricio llegó detrás, apuntando con la escopeta. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, el caballo desapareció en la niebla, llevándose con él la sensación de que nunca estaríamos a salvo. A la mañana siguiente, encontramos al niño dormido, en su cama, con un dibujo en la pared. Era la mujer, cabello largo, cara cubierta de barro y ojos blancos. Bajo el dibujo, había palabras escritas con tiza: todavía sangra. El horror me acompañó durante el resto de mi estancia. Cada intento de irnos se frustraba. La camioneta no arrancaba. Los caminos estaban inundados o bloqueados por la niebla. Las noches se volvían más intensas, con figuras que se movían entre los árboles, animales muertos que aparecían en lugares imposibles, y susurros que repetían nuestro nombre una y otra vez. Finalmente decidimos irnos como pudiéramos. Mauricio logró encender la camioneta en un pequeño claro, bajo un cielo gris y amenazante. Clara abrazaba a su hijo, y yo miraba por la ventana cómo la niebla avanzaba, cubriendo el rancho, como si lo reclamara. Nunca miré atrás mientras conducía, pero hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. Raúl. Ese susurro me perseguía incluso mientras conducía por el camino de tierra, alejándome del rancho. El motor de la camioneta rugía, y el viento movía mi cabello, pero no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Cada sombra entre los árboles me parecía una silueta. Cada bruma que se levantaba del suelo era un intento de alcanzarme. Llegamos al pueblo al amanecer. Clara, Mauricio y su hijo no dijeron una palabra durante el trayecto. La tensión era palpable, un peso que parecía hundirnos a todos. La camioneta se detuvo frente a la gasolinera, y fue como despertar de una pesadilla. El cielo estaba despejado, el sol tímido iluminaba la plaza, y los sonidos de la vida cotidiana retornaban. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero esa noche, en mi propio cuarto, el susurro volvió. Fue más claro, más cercano. Raúl, me levanté, buscando la fuente, pero no había nadie, solo la oscuridad. Un frío intenso recorrió mi espalda y sentí un aliento húmedo sobre mi cuello. Las imágenes del rancho vinieron a mí, la niebla espesa, la mujer de ojos blancos, el caballo negro, los animales muertos. Todo estaba grabado en mi memoria como si no pudiera borrarse. Decidí que necesitaba respuestas. Contacté a antiguos vecinos del rancho, historiadores locales y personas que conocieran la familia de Isidora Martínez. Lo que descubrí fue aterrador. La empleada había muerto en circunstancias misteriosas, y aunque su cuerpo nunca apareció, su nombre quedaba ligado a desapariciones y sucesos extraños en el rancho durante décadas. Cada propietario que llegaba terminaba yéndose abruptamente, enfermo, desesperado o desaparecido. El peso de esa información me hizo comprender algo que no quería admitir. El rancho no era solo un lugar maldito. Era un ecosistema de miedo, un sitio donde los recuerdos de tragedias pasadas se manifestaban como seres vivos, donde los muertos podían proyectar sus deseos y rencores sobre los vivos. La mujer que aparecía en la niebla no era Clara, ni Isidora, ni siquiera el espíritu de alguien específico. Era la amalgama de todo el dolor, la violencia y la muerte que había marcado aquel lugar durante décadas. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin pesadillas.
Cada sonido en la oscuridad me recordaba a la bruma, a los pasos en los techos, a los cascos del caballo. Incluso días después, podía ver figuras fugaces al borde de mi visión, y sentía que me llamaban. Decidí que lo único que podía hacer era hablar de lo sucedido. Conté la historia a amigos, a colegas, incluso escribí notas sobre cada fenómeno. Compartí lo que había visto, oído y sentido, no para asustar, sino para advertir. Hay lugares que no deben ser reclamados, casas y ranchos donde la historia muerta permanece viva de formas que no comprendemos. Hoy, años después, sigo escuchando ese susurro cuando cierro los ojos. Raúl, y sé que mientras exista el rancho de la niebla, mientras la bruma vuelva a cubrir sus corrales y el viento recorra los árboles, nadie podrá realmente escapar de lo que habita allí, porque algunos lugares no se olvidan y algunos espíritus no descansan. Cada vez que cierro los ojos lo recuerdo, lo siento, y el miedo vuelve, puro, frío, como aquella primera noche que me enfrenté a la niebla y comprendí que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier historia que uno pueda imaginar. Y aunque haya pasado el tiempo, aunque haya dejado atrás el rancho y la gente del pueblo siga su vida, cada vez que escucho la lluvia golpeando mi ventana, cada vez que la bruma cubre la carretera, vuelvo a escuchar un susurro que me llama, insistente, Raúl. Y sé con certeza absoluta que nunca dejaré de escucharlo. El rancho del viento silente. Nunca olvidaré la primera vez que escuché aquel grito. Me llamo Javier, tengo 32 años, y llevo más de una década trabajando como capataz y cuidador de ranchos en el norte de México. He visto tormentas de polvo, sequías que matan al ganado y hasta robos, pero nada se compara con lo que viví en el rancho del viento silente, un lugar al que nadie quería acercarse y que yo acepté por desesperación económica. Todo empezó cuando un contacto me llamó. La familia propietaria había heredado el rancho tras la muerte del padre y necesitaba a alguien que cuidara el ganado y mantuviera la propiedad. Era un sitio perdido en los límites de Durango, rodeado de cerros secos y un bosque ralo de mezquites. El viento siempre sopla aquí, y hay noches en que no se escucha nada más, me dijo el hombre por teléfono. Llegué al rancho al atardecer. La casa principal era de adobe, con el techo de tejas viejas y un porche que crujía bajo mis pies. No había señales de vida salvo algunas vacas en el corral. Al entrar, noté un silencio absoluto. Ni el viento movía las hojas de los árboles, ni siquiera el eco de mi voz parecía tener respuesta. Me recibió Mariana, la hija del dueño, de unos 28 años. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. «Gracias por venir, Javier», dijo con voz temblorosa. «Papá murió hace 6 meses, y desde entonces el rancho... Bueno, han pasado cosas extrañas. Me contó que las noches eran insoportables. Voces que parecían venir del viento, sombras que se movían entre los animales, pasos dentro de la casa cuando nadie estaba allí. Yo traté de sonreír, intentando no demostrar miedo, pero al escucharla algo en mi interior se tensó. La primera noche dormí con una linterna junto a la cama y el revólver de Mariana. Cerca de la medianoche, un grito desgarrador me despertó. Era agudo, aterrador, y venía del corral. Me levanté de golpe y salí con la linterna. Entre los animales, vi una sombra humana, erguida, con el pelo largo moviéndose con el viento inexistente. La luz de la linterna no la iluminó, parecía absorberla, y por un instante sentí que me miraba, aunque no podía distinguir rostro. El grito se repitió, y la figura desapareció como si se disolviera en la bruma. Mis piernas temblaban. Corrí hacia la casa y la cerré con llave. Desde esa noche, cada vez que soplaba el viento, escuchaba susurros que parecían pronunciar mi nombre. Al día siguiente revisé los corrales y encontré que varios animales habían muerto de forma inexplicable. No había signos de ataque, ni enfermedades visibles. Solo cuerpos rígidos, ojos abiertos y el pelo húmedo, como si alguien hubiera pasado las manos sobre ellos. Mariana me confesó algo que me heló la sangre.
Su padre, antes de morir, había encerrado en una habitación del granero un objeto antiguo que decía proteger al rancho. Nadie sabía qué era exactamente, solo que su desaparición coincidió con el inicio de los fenómenos extraños. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Cada noche, los animales se agitaban, los muebles crujían solos y sombras cruzaban la casa. Mariana y yo comenzamos a hablar poco. Ella miraba a la nada y susurraba frases incomprensibles. El viento silente, como lo llamaban, parecía tener voluntad propia, jugando con nosotros, observándonos, esperando que hiciéramos algo que despertara lo que habitaba el rancho. La primera noche completa que pasé allí, tuve un sueño que se sentía más real que la vida misma. Caminaba por el corral y veía a los animales moviéndose lentamente, pero cuando me acercaba, sus ojos se volvían blancos, vacíos. Entre ellos, la figura apareció de nuevo, susurrando, «Ven». Desperté sudando, con el corazón a mil. El sonido del viento afuera me pareció un lamento, y desde entonces supe que el rancho del viento silente no era un lugar para los vivos, al menos no sin pagar un precio. A partir de esa noche, cada sonido en el rancho me parecía más intenso, más cercano. El viento que antes solo silbaba entre los árboles, ahora traía murmullos casi inteligibles, como si alguien hablara entre los mezquites secos. Por las mañanas, los corrales estaban alterados, la paja removida, los animales inquietos, algunas vacas con cortes superficiales que no podían explicarse. Mariana y yo comenzamos a hacer turnos para vigilar el rancho. Cada uno de nosotros intentaba mantener la rutina, alimentar a los animales, revisar el granero, limpiar los establos. Pero la sensación de ser observados era constante. Una tarde, mientras inspeccionaba el corral trasero, escuché pasos sobre el techo de la casa. Al levantar la vista, no había nadie, pero un sonido seco me recorrió la espalda. Alguien caminaba justo sobre nosotros. Decidí investigar la habitación secreta que su padre había mencionado. Encontré la puerta en el granero, cubierta por tablas viejas y polvo. Al abrirla, un olor húmedo, metálico y nauseabundo me golpeó. Dentro, había un cofre antiguo de madera, con símbolos grabados en la tapa. Mariana me advirtió que no lo tocara, pero la curiosidad pudo más. Al levantar la tapa, encontré objetos extraños, amuletos, polvo antiguo y una serie de hojas con anotaciones incomprensibles, llenas de símbolos y nombres de animales. Esa noche, mientras intentaba dormir, la figura apareció de nuevo. Caminaba lentamente entre los establos, con los ojos blancos y la piel húmeda como si hubiera emergido de la tierra misma. No emitía sonido, pero su presencia llenaba todo el espacio. Los animales comenzaron a agitarse, gruñendo y corriendo de un lado a otro. Intenté seguirla, pero al enfocar con la linterna, desaparecía, como si se disolviera en el aire. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina normal era imposible. Cada intento de acercarnos al cofre o al granero parecía provocar reacciones violentas. El viento aumentaba, las puertas se cerraban de golpe, y los animales que estaban tranquilos se alteraban sin razón. Mariana empezó a hablar sola, mencionando nombres que no reconocía y fechas antiguas. Yo también comencé a escuchar susurros incluso durante el día, repetitivos y claros. «Javier, ven». Una tarde, mientras revisaba la parte trasera del rancho, encontré huellas húmedas que no pertenecían a ningún animal ni humano conocido. Llevaban hacia un pequeño barranco entre los mezquites. Al acercarme vi restos de ropa y huesos. Un medallón oxidado cayó de entre la paja. Tenía las iniciales EM, que Mariana reconoció como la de su abuela, muerta años atrás en circunstancias misteriosas. La presencia de la mujer se intensificaba. Cada noche aparecía, caminando entre los animales, observándonos desde la distancia o en los pasillos de la casa. Susurros, pasos y golpes se hacían más frecuentes. Una madrugada, Mariana desapareció de su cama. La encontré en el corral, de pie, mirando hacia la nada.
con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos temblaban mientras susurraba palabras incomprensibles. Esa misma noche, decidí que era hora de enfrentar lo que habitaba el rancho. Tomé la linterna y el revólver y salí hacia el granero. El aire estaba pesado, el viento silente pero cargado de energía. Al entrar, la figura estaba allí, parada sobre los animales muertos. Sus ojos me atravesaban y el frío que emanaba me paralizó. Pero lo peor fue escuchar su voz, clara, directa y llena de odio. «Este lugar es mío». Corrí hacia afuera, arrastrando a Mariana conmigo. Los animales comenzaron a correr desbocados, como poseídos. El viento levantó polvo y hojas, y sentí que nos empujaba hacia la casa. La noche era un caos de sonidos y sombras, y comprendí que escapar no sería fácil. Al amanecer, la niebla se retiró parcialmente, y pudimos observar los daños. Animales muertos, paja removida, huellas imposibles de seguir. Mariana me miró con terror y dijo: «Javier, no nos dejará ir». Y en ese instante supe que lo que habíamos despertado en el rancho del viento silente no era solo un espíritu. Era una fuerza que reclamaba el lugar, que vivía y respiraba con el viento, y que no permitiría que nadie lo abandonara con vida tan fácilmente. Esa noche, todo se desató. El viento silente que le daba nombre al rancho se convirtió en un rugido ensordecedor. La casa crujía como si respirara y los animales comenzaban a golpear las paredes de los corrales. Mariana y yo nos quedamos juntos en la sala principal, abrazándonos mientras los objetos volaban por el aire y el polvo se levantaba formando figuras que se movían entre las sombras. De repente, un grito desgarrador proveniente del granero nos paralizó. Salí corriendo con la linterna y el revólver, aunque sabía que las balas no harían nada contra lo que estaba allí. Al abrir la puerta, la figura apareció frente a mí. Una mujer de largo cabello mojado, ojos completamente blancos, y un rostro que parecía cubrir barro seco y grietas como tierra agrietada. Los animales muertos estaban alineados a su alrededor, y sus cabezas giraban lentamente, como si me siguieran con la mirada. Intenté avanzar, pero el suelo estaba cubierto de una niebla densa que parecía viva, que se arremolinaba alrededor de mis pies y me impedía moverme. La figura habló, su voz ahora clara, resonante, y me heló la sangre. No debieron venir. Mariana me alcanzó temblando, y juntas empujamos la puerta para intentar salir. Pero al abrirla, nos encontramos con un espectáculo aterrador. Los caballos galopaban en círculos sin jinete, sus ojos blancos y el aliento visible en la noche húmeda. Los perros ladraban enloquecidos y sombras de figuras humanas se movían entre los mezquites, imitando nuestra forma. Sabía que teníamos que escapar. Tomamos nuestras cosas más importantes y corrimos hacia la camioneta, pero el camino estaba bloqueado por una densa niebla que parecía absorber la luz de la linterna. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano, como si el rancho luchara por retenernos. Detrás de nosotros escuchábamos risas, susurros y pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Cuando finalmente llegamos a la camioneta, la encendí con manos temblorosas. Al mirar por el espejo retrovisor, juraría que vi a la mujer de pie sobre el techo del granero, observándonos, con la bruma enrollándose alrededor de sus pies. Los caballos desaparecieron, los animales muertos volvieron a estar en calma, pero el miedo persistió como un nudo en el estómago. Durante el viaje de regreso, Mariana apenas hablaba. Su hijo no estaba allí, pero ambos sabíamos que la experiencia lo había marcado para siempre. Llegamos al pueblo al amanecer, agotados, con el cuerpo lleno de arañazos y hematomas invisibles para los ojos externos, pero reales para quienes los habían sentido. En los días siguientes tratamos de olvidar. Yo volví a otros ranchos. Mariana intentó retomar su vida normal, pero los fenómenos la acompañaban. Objetos que se movían solos en la casa, susurros que la despertaban a mitad de la noche y la sensación constante de que alguien nos observaba desde la niebla. Con el tiempo, comprendí algo terrible. El rancho del viento silente
No era solo un lugar con espíritus inquietos, era un sitio donde la muerte y el dolor habían dejado huella física en la tierra misma. Cada propietario que llegaba despertaba algo que se había acumulado durante décadas, y aunque pudiéramos irnos, una parte de nosotros quedaba atrapada allí, con cada susurro, con cada sombra que no desaparecía. Esa historia me persigue hasta hoy. Cada vez que el viento sopla fuerte entre los árboles secos, siento que alguien me llama, y veo la bruma avanzar lentamente por el campo, recordándome que algunos lugares no olvidan, y que ciertas fuerzas esperan pacientemente a quien se atreva a cruzar su frontera. A la mañana siguiente de nuestra huida, regresé al pueblo con Mariana. La camioneta estaba cubierta de polvo y barro, pero eso era lo de menos. Lo que realmente importaba era que habíamos escapado, o al menos eso creíamos. Desde ese momento, cada sonido del viento, cada sombra que se movía al borde de mi visión, me recordaba que el rancho seguía allí, vivo de alguna manera que no podía comprender. Mariana decidió vender la propiedad, pero los compradores desaparecían o renunciaban después de una sola visita. Algunos aseguraban sentir presencias, escuchar voces, y muchos reportaban animales muertos sin explicación. Los vecinos del pueblo nos advirtieron que esa tierra tenía mala fama desde hacía generaciones, y que los sucesos que presenciamos eran solo la manifestación más reciente de un patrón antiguo. Intenté retomar mi trabajo en otros ranchos, pero el miedo no me abandonaba. Cada vez que el viento soplaba fuerte entre los árboles secos, podía escuchar susurros que parecían llamarme por mi nombre. Por las noches tenía pesadillas donde la mujer de ojos blancos caminaba lentamente entre los animales, y cada vez que despertaba el suelo junto a mi cama, estaba húmedo, como si la niebla del rancho me hubiera seguido hasta allí. Con el tiempo, comprendí algo fundamental. El rancho del viento silente no era un lugar que se pudiera abandonar realmente. Cada paso que dimos allí, cada sonido que escuchamos, cada animal que murió, había dejado una huella en nosotros. La tierra, el viento, la bruma, todo estaba impregnado de energía que nos reclamaba, y aunque nos alejamos físicamente, una parte de nuestra vida quedó atrapada entre sus corrales y establos. Mariana y yo hablamos varias veces de lo que vivimos. Decidimos que la única manera de intentar seguir adelante era aceptar que había cosas que no podíamos cambiar. Los fenómenos que presenciamos eran reales, y la mujer que vimos no era solo un espíritu, sino la encarnación del miedo y la muerte que habitan ciertos lugares. Hoy, años después, sigo escuchando el viento, aunque esté lejos del rancho. Cada ráfaga me hace recordar el olor a tierra húmeda, los gritos de los animales y los susurros que atravesaban la noche. A veces, cierro los ojos y veo la bruma avanzar lentamente, con esa figura femenina caminando entre los animales muertos, mirándome directamente. He aprendido a vivir con ello, pero nunca lo olvido, y sé, con certeza absoluta, que mientras exista el rancho del viento silente, nadie podrá cruzar sus puertas sin dejar algo atrás. Un recuerdo, un miedo, un fragmento de su alma. Cada vez que cierro los ojos y escucho el viento, vuelvo a escuchar el susurro que me perseguirá toda la vida. Javier, y sé que mientras esa bruma recorra los corrales, mientras el viento siga silente, el rancho del viento silente seguirá vivo, esperando a su próxima víctima. El rancho de los gritos. No sé cómo empezar esta historia sin que parezca un cuento inventado, pero juro que todo lo que voy a contar me pasó, tal cual lo recuerdo. Me llamo Julián, tengo 38 años, y durante casi toda mi vida trabajé en ranchos ganaderos del norte de México. Siempre fui escéptico con eso de las apariciones o los espantos, hasta que me tocó vivir en carne propia algo que todavía me cuesta poner en palabras. Todo comenzó en 2017, cuando acepté un trabajo temporal en un rancho alejado, entre los límites de Chihuahua y Durango. El dueño, don Aurelio, necesitaba a alguien que cuidara el ganado por las noches y revisara los cercos. Me ofreció alojamiento en una casita vieja al fondo del terreno, junto a un corral grande y un pozo que llevaba años seco. Decía que antes allí había una pequeña hacienda,
pero que se abandonó cuando murieron los antiguos propietarios, una familia de apellido Ríos. El rancho era enorme, pero solitario. Desde la casa principal hasta mi casita había casi 1 kilómetro de distancia, y la señal del celular apenas llegaba. La primera noche fue tranquila, aunque me pareció raro escuchar a lo lejos unos gritos, como de una mujer. Pensé que serían coyotes porque en esas zonas suelen hacer ruidos parecidos, pero no me dejaba tranquilo el tono. No eran aullidos, eran gritos humanos, gritos de alguien pidiendo ayuda. A la mañana siguiente se lo comenté a don Aurelio mientras desayunábamos. Se rió y me dijo: «Ah, ya escuchaste a la gritaora. No le hagas caso, muchacho. Todos los que duermen ahí la oyen alguna vez». Le pregunté si sabía quién era o de dónde venía, pero solo contestó: «Dicen que fue la hija de los Ríos. Murió en el pozo, pero son cuentos viejos. No te espantes». No le di importancia, hasta la tercera noche. Esa noche el viento soplaba fuerte. Los caballos se movían inquietos y las vacas no dejaban de mugir. Salí con mi linterna a revisar los corrales y me pareció escuchar pasos detrás de mí. Cuando giré, no vi nada, solo el polvo levantándose con el aire. Me reí solo, pensando que eran nervios. Pero justo al dar otro paso, escuché un susurro nítido, pegado a mi oído como si alguien me hablara desde detrás. «Ayúdame». Me paralicé, giré de golpe y ahí sí la vi. Una mujer vestida de blanco con el cabello largo, enredado y la piel pálida como la ceniza. Estaba parada justo frente al pozo seco mirándome. No hacía nada, solo me observaba. La linterna comenzó a parpadear y cuando la luz se apagó por completo, la figura desapareció. Corrí de vuelta a la casa, cerré la puerta y me quedé toda la noche sin pegar un ojo. Al amanecer, salí temblando a revisar el pozo para asegurarme de que no había visto una sombra o un truco de la luz. Pero ahí estaban las huellas. Marcas de pies descalzos alrededor del pozo, hundidas en el polvo, frescas. Intenté convencerme de que alguien del rancho se estaba burlando de mí, pero no había nadie más cerca. Don Aurelio no tenía empleados fijos, y la familia que le ayudaba con las reses vivía a varios kilómetros. Me acerqué al borde del pozo. Tenía casi 6 metros de profundidad y estaba completamente seco, lleno de maleza. Sin embargo, desde abajo subía un olor agrio, como si algo se hubiera podrido hace poco. A partir de ese día, las noches se volvieron insoportables. Los gritos comenzaron a sonar más cerca. Ya no eran ecos lejanos, sino lamentos justo afuera de mi ventana. Me levantaba, miraba por la rendija y alcanzaba a ver una figura blanca moviéndose lentamente entre los árboles. Nunca se acercaba del todo, pero cada noche estaba un poco más cerca. Le pedí a don Aurelio que me dejara cambiar de alojamiento, pero se negó. «Muchacho, si le haces caso, se te sube al lomo», me dijo con tono serio. «A esa mujer no se le habla, no se le mira y no se le contesta. Solo ignórala y se irá. Ignorarla, fácil decirlo, pero ¿cómo ignoras algo que te llama por tu nombre?» Porque sí, empezó a hacerlo. La cuarta noche la escuché claramente. «Julián». La voz venía desde el pozo. «Julián, ayúdame, por favor». El tono no era agresivo, era triste, casi suplicante. Me acerqué con la linterna temblando en la mano, y justo cuando me asomé, un frío helado me recorrió el cuerpo entero. No había nadie, pero el aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera saliendo del fondo. Esa noche soñé con ella. Estaba parada dentro del pozo mirando hacia arriba, con el agua subiéndole hasta el cuello. Me decía que no podía salir, que su padre la había encerrado ahí porque había hecho algo terrible. Desperté sudando, y lo peor fue que, al mirar el suelo junto a mi cama, vi huellas húmedas que iban desde la puerta hasta el borde de mi cama. Eso ya no podía ser una alucinación. Tomé mi camioneta y manejé hasta el pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado Santa Rosalía del Campo. Allí encontré a un viejo, don Hilario,
que había sido capataz en el rancho Ríos hace décadas. Le conté lo que pasaba y su rostro cambió por completo. «Tú estás durmiendo en la casa vieja, ¿verdad?», me preguntó. Asentí. «Entonces sí, muchacho, ya te encontró». Le pedí que me explicara. Don Hilario me contó que la hija de los Ríos, llamada Magdalena, había tenido una relación con un peón del rancho, y cuando el padre lo descubrió, mandó matarlo y encerró a la muchacha en el pozo. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo viva ahí abajo, pero dicen que por las noches se escuchaban sus gritos. Cuando finalmente la sacaron, el cuerpo estaba tan descompuesto que ni pudieron velarla. Desde entonces, cualquiera que duerme cerca del pozo la escucha, y a algunos, dijo él, se los ha llevado. «No te quedes una noche más, hijo. Nadie puede con esa alma», me advirtió. «No se va con rezos ni con curas. Ese pozo es su infierno». Regresé al rancho decidido a irme, pero al llegar encontré a don Aurelio esperándome en la entrada. «Fuiste con Hilario, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «Te dije que no hablaras con los viejos». Intenté explicarle, pero él me interrumpió. «No te puedes ir, todavía no. El ganado está inquieto y si te vas ahora, me dejas solo. Termina la semana y luego te vas si quieres». Accedí, pero esa noche, la más larga de mi vida, las cosas se desbordaron. A medianoche, los gritos se transformaron en lamentos furiosos. Las vacas rompieron los cercos y los caballos relinchaban como locos. Salí corriendo con la escopeta y vi la figura blanca moverse entre ellos. Don Aurelio también salió, y cuando alumbró con su linterna gritó: «Magdalena, déjalos, no más». Y entonces lo entendí. Él lo sabía. Él había sido parte de todo desde el principio. Don Aurelio era nieto del hombre que había condenado a Magdalena, y por eso el espíritu seguía ahí, atado a esa tierra maldita. El viento soplaba con una fuerza brutal. Los árboles crujían, y el pozo empezó a emitir un sonido hueco, profundo, como si algo se moviera dentro. Don Aurelio cayó de rodillas, llorando, repitiendo: «Perdóname, Magdalena, te lo suplico». Pero no hubo perdón. Del pozo emergió una sombra espesa, una figura que no caminaba, flotaba. Su rostro no era humano, era una mezcla entre hueso y lodo, con los ojos vacíos. Se abalanzó sobre don Aurelio, y aunque quise correr a ayudarlo, algo me sujetó por el cuello. Era un frío que quemaba, una presión invisible que me levantó del suelo. En mi cabeza, una voz me dijo: «Tú no tenías que ver esto». Desperté horas después, tendido junto al pozo. El amanecer apenas despuntaba, y el cuerpo de don Aurelio no estaba. Solo su sombrero, a un lado del pozo, manchado con tierra húmeda. Huí del rancho esa misma mañana. Nunca regresé, aunque semanas después escuché en la radio que lo habían clausurado. Decían que lo vendieron a una empresa extranjera, pero nadie volvió a vivir ahí. Los lugareños aseguran que todavía en las noches sin luna se escuchan los gritos que vienen del pozo, y algunos afirman haber visto una mujer de blanco parada junto a la entrada, esperando que alguien vuelva a llamarla por su nombre.